Saludos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en una temporada más de nuestro programa Encuentro, aquí en el 2015. Es nuestro primer programa y espero que el Señor se glorifique en todo lo que vamos a hacer. Yo sé que el año pasado tuvimos entrevistas muy buenas con algunos amigos y los testimonios y reportes que han llegado son muy buenos. Así que en este 2015 esperamos que sean mucho más los reportes y que los testimonios y que podamos ser de edificación para ustedes. Hoy tengo el privilegio de compartir con un amigo que el Señor está usando por más de 15 años en ministerios juveniles y a través de los medios de comunicaciones a nivel nacional en la República Dominicana. Es una persona que de verdad me ha inspirado, me ha impactado en su pasión por los jóvenes, su pasión por su familia, su pasión por la palabra de Dios. Y yo sé que vamos a tener, vamos a conocerlo más a fondo, a tratar de entender un poco mejor qué es lo que a él lo mueve. Así que es un placer una vez más, como le dije, poder hoy remontarme, ir a la ciudad de Santo Domingo, en la bella República Dominicana, para tener una conversación íntima con mi hermano Moisés Gómez. ¿Cómo estás, Moisés? Gracias, Manuel, por la invitación de poder compartir con todo el que te sigue a través de tu blog y de las redes. Pues me siento, como dicen, mejor de lo que merezco. La Biblia dice en el Salmo 103:10 que Dios no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, ni nos ha tratado conforme a nuestra iniquidad. Yo creo que eso a todo creyente lo pone en una situación de estar mejor de lo que merecemos. Yo creo que este tiempo que vamos a pasar juntos también, espero en el Señor que sea de edificación. Cuéntanos un poquito de quién es Moisés Gómez. ¿Cuál es, dónde naciste, tu familia, y cómo conociste a Jesús? Bueno, Moisés nace en una iglesia, en un hogar cristiano. Mis padres en el 83, más o menos, deciden acercarse a los caminos del Señor. Hacen en una iglesia de corte más neopentecostal, a la edad de 12 años, en un campamento, que es el campamento más o menos divertido, lo que llamaríamos, de ese momento. Las organizadoras, que eran dos señoras mayores, la dinámica más interesante que hicieron fue esta: agarren su Biblia y vayan a un lugar a hablar con Dios. Y yo recuerdo cómo en aquel lugar, yo me aparto con mi Biblia a 12 años de edad, y, y Dios empecé por Juan 3:16, viendo Juan 3:16, en esa conversación de Jesús con Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y luego en el versículo 19, es como yo recuerdo que fue como lo que trajo luz a mi vida. La parte donde dice que este es el juicio de Dios, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que al mundo, pues su acción era mala. Y dice que más adelante, que el que practica la verdad viene a la luz. Y yo recuerdo cómo esas palabras, yo me puse en una de las dos condiciones, cuál yo soy de este lado, y me sentí un pecador en ese momento, y a partir de ahí entendí la necesidad de acercarme a Dios. Y fue el inicio de una larga jornada. Yo entiendo que todo el ambiente en el cual yo crecí en ese momento fue un ambiente cristiano. Incluso mi adolescencia fue en la iglesia, pero sí recuerdo un antes y un después. Luego ya cuando yo estaba en el colegio, crecí en un colegio donde se compartía la palabra de Dios también, como Dios continuó afirmando este llamado, aun en medio de muchas presiones de los amigos, de querer hacer cosas que iban en contra de lo que Dios establecía. Pero sí recuerdo una vez como las palabras de la directora del colegio, yo estudié en Los Prados, en el CELP, las palabras de Nilda Matos, me calaron también y cambió también la trayectoria de mi vida. O sea que así inicio. Yo creo que aún yo nací en el Evangelio, pero el Evangelio viene a nacer en mí
a la edad de 12 años prácticamente, y luego como a los 19, 20 años inició el trabajo con jóvenes. Wow, entonces a esa edad de 12 años, tú entiendes, reconoces que eres pecador y ahí es que empieza tu relación entonces personal ah, con Dios. ¿Cómo, cómo comienzas? Pues dices que a los 19 más o menos empiezas a trabajar con jóvenes. ¿Qué te lleva a trabajar con a trabajar con jóvenes y cómo comenzaste en qué trabajabas con jóvenes? Ok, si te digo las coyunturas te vas a sorprender. Cuando yo tengo cerca de No, 19 dale, años, dale, dale, no te preocupes. cerca de 19 años, quienes eran mis líderes de jóvenes, es quien hoy es pastor de adoración en la IBI, Luis Núñez. Él era líder de jóvenes en esta iglesia que ambos pertenecíamos, incluso el hermano del pastor Chacho, se llama Gregory, él también era de los líderes de jóvenes, pero ellos deciden iniciar el proyecto IBI con su tío, Miguel Núñez. Entonces se crea la plaza. Yo venía de estar dirigiendo jóvenes, por ejemplo, yo tuve que dirigir la promoción de mi colegio y siempre estuve atraído por el trabajo con jóvenes. Entonces, cuando ellos salen, en ese momento yo recuerdo que se hacían elecciones, automáticamente pues yo salgo electo de manera unánime y emprendí una trayectoria de hasta que salgo de esa iglesia, de casi 12 años, 13 años, solo trabajando con jóvenes. ¿En qué nosotros trabajamos? En ese momento nosotros principalmente trabajamos con jóvenes que eran desde adolescentes hasta jóvenes adultos. A veces teníamos jóvenes que eran mayores que nosotros, a veces teníamos jóvenes de nuestra edad, contemporáneos, y teníamos también adolescentes. Pero después que me caso, específicamente, nosotros recibimos un llamado para trabajar, un llamado de parte del pastor para trabajar con los adolescentes. Y empezamos un grupo de jóvenes adolescentes rebeldes, y Dios fue trabajando y dándonos estrategias y pudimos encauzar esos jóvenes y formar muchos de ellos para gloria de Dios, al punto de que cuando decidimos salir ya de la iglesia, pues dejamos un número significativo de líderes, no solamente de jóvenes, por lo cual entendemos que debe ser el gol, ningún ministerio juvenil, la cantidad, pero sino de formamos líderes que luego continuaron el trabajo en esa iglesia. Mira qué bien. Y ahí hablaste en medio de ese testimonio de cuando te casaste. Entonces yo quiero empatar todo esto por aquí porque me interesa saber cómo conociste a Betsy, tu esposa. ¿Cómo fue eso? Y si iban a la misma iglesia o si fue un campamento donde tú fuiste a ministrar o una iglesia donde tú fuiste a ministrar. ¿Cómo fue eso? Bueno, hablar de mi esposa hace que mis ojos brillen, porque creo que me voy a derretir de este lado. he sido grandemente bendecido con la mujer que Dios me ha dado. Y yo creo que es parte de la gracia de Dios, el poder encontrar una esposa o un esposo, en el caso de las mujeres, que tenga un corazón para Dios, como en el caso de mi esposa. A mí me tocó ir a predicar al campamento de jóvenes de su iglesia. Yo era el predicador invitado. La persona que era líder de jóvenes le dice a ella, encárgate del predicador. Y yo recuerdo que yo llegué como un extraño a la iglesia, ya no íbamos al campamento, y veo que llega esta jovencita, muy graciosa, muy radiante. Yo recuerdo ese momento, para mí fue cámara lenta, fue luces, ángeles, fue palomas. Y yo recuerdo ella tomar sus lentes, ponerlo en la cabeza, sacudir su pelo y decirme, hola, yo soy Betsy y me tocará encargarme de usted durante todo el campamento. Y yo dije, Dios santo, empezó bien. Y a partir de ahí, el campamento fue toda una experiencia. Tendrías que escuchar la versión de ella, pero la verdad es que fue un momento donde ella era joven, ella tenía 19 años, 20 específicamente, acababa de cumplir, y nos casamos 2 años después. A los 6 meses empezamos una relación formalmente de noviazgo, nos comprometimos
a los 10 meses y nos casamos en general a los 2 años de habernos conocido en ese campamento. Y, y mira cómo Dios usó ese campamento para traer esta gran bendición a mi vida y permitirme también ser de bendición a la vida de ella. Pero fue en ese escenario donde Dios me permite conocer a quien hoy es mi esposa, mi amiga, mi confidente y la madre de mis 2 hijos. Es una gran bendición tener a Betsy. Qué bien, qué bien. ¿Y quién fue que se le declaró a quién? Yo, o sea, el hombre tiene que tomar el liderazgo. Yo no le pedí el teléfono el día del campamento. Cuando se acabó el campamento no le pedí el teléfono, pero mi corazón había un avivamiento por ella. Y yo la llamo. Así Está que buena esa. yo la llamo y le digo, mira, ¿sabe quién te habla? Habla Moisés, sí, yo te estoy llamando para saber si te pasa lo mismo que a mí, porque me muero, me estoy muriendo. Y ahí empecé y automáticamente, pues lo demás es historia. Wow, tremendo. Cuéntame una cosa, ¿cómo cambia tu ministerio eh, una vez entra Betsy en la ecuación, en el tiempo de um, noviazgo y luego del matrimonio? ¿Cambia tu enfoque Mira, en ministerial? Betsy pertenecía a otra iglesia. Betsy viene, si yo vengo de una iglesia neopentecostal, Betsy viene de Asamblea de Dios Pentecostal, el Calvario. Y sin duda alguna, cuando nosotros venimos, tenemos un sinnúmero de preguntas. Yo diría que cambió a favor, porque ahora se sumaban todos el talento y la competencia que ella tenía como joven. Incluso Betsy en sus círculos siempre sentía un llamado desde a trabajar con jóvenes, mujeres y ayudar a crecer espiritualmente a ese grupo de jóvenes, porque ella creció en un programa similar. Así que cuando nosotros llegamos, nos entregan 10, 12 adolescentes que no tenían rumbo en la iglesia y empezamos a construir. Pero yo creo que el cambio no solamente viene cuando nosotros nos casamos, pudimos perfectamente hacer una dinámica de trabajo que nos ayudó a traer frutos a la iglesia en ese momento y para la gloria de Dios. Pero yo creo que más vino el cambio cuando Dios empieza a revolucionar nuestra manera de, de hacer ministerio, es cuando nosotros empezamos Dios pone en nosotros un deseo de conocer a Dios. En el 2009 nace Josué, nos casamos en el 2005, en el 2009 nace mi primer hijo. Y una de las primeras preguntas que yo hago es, ¿qué vamos a enseñarle? ¿Cómo vamos a instruirlo en los caminos del Señor? Y ahí empiezan a nacer un sinnúmero de inquietudes de lo que nosotros creíamos y de lo que tradicionalmente creíamos. Y muchas de esas inquietudes no encontraron respuesta en la Biblia, sino en libros de autores. Y nosotros le preguntábamos a nuestros líderes, ¿pero usted cree? Y las respuestas no eran contundentemente bíblicas. Y Dios pone en nosotros un hambre de la Escritura. Y ahí empieza la revolución, si se puede decir, o un avivamiento. Y nosotros creemos que era un avivamiento porque era un hambre voraz por estudiar la palabra. Empezamos a comprar libros, a comprar Biblias en diferentes versiones y empezar a estudiar la Escritura. Cuando nosotros nos damos cuenta de la relevancia y la importancia de conocer a Dios por medio de su palabra, entonces la visión del ministerio juvenil cambia. Y nosotros decimos, está bueno de entretenimiento. Yo no sé si tú sabes, Emanuel, que hay dos extremos en el ámbito cristiano. Tú te encuentras con movimientos que no creen en los ministerios juveniles. En las iglesias, por ejemplo, bautistas, ortodoxas, no creen mucho en movimientos juveniles. De hecho, tú te vas a encontrar, incluso hay un video que habla de lo inefectivo que ha sido el ministerio juvenil por frutos, por lo que se hace. Pero te encuentras con el otro extremo, que es solamente entretenimiento, y se ofrece una dinámica de entretenimiento a jóvenes donde la palabra no es prioridad, sino entretener es prioridad. Y como resultado, el joven desde que llega a la universidad, como no conoció a Dios o no hizo raíces en su fe, sencillamente abandona la fe y con los dos extremos. Entonces, nosotros entendemos, somos de los que pensamos que el ministerio juvenil centrado en el evangelio y en la palabra es un ministerio juvenil que es un escenario excelente para generar cambio en la vida de los jóvenes y los adolescentes. Nunca va a ser el sustituto
del trabajo que deben hacer los padres en la vida de los jóvenes y en la vida de sus hijos. Nunca debe ser visto el Ministerio Juvenil como un sustituto del rol y la responsabilidad de los padres. Sin embargo, nosotros creemos que es un escenario donde el joven es vulnerable, donde el joven está experimentando cambio, donde el joven necesita conocer a Dios, ser confrontado con la palabra, ser instruido en la palabra y que pueda hacer raíces en la palabra, de manera que cuando ya escapen de las manos de sus padres y tengan que irse fuera a estudiar, pues ellos puedan encontrar la herramienta suficiente, conocer suficientemente a su Dios y puedan mantenerse firmes. Yo creo que el ministerio cambia no cuando nosotros nos casamos, sino cuando nosotros entendemos la importancia y la relevancia de conocer a Dios a través de su palabra y darle la autoridad a la palabra sobre todo lo que hacemos. Amén, amén. De verdad que es que cuando te encuentras así con la palabra, todo Sí, todo se te derrumba lo que tú creías y tienes que, eso fue una metamorfosis, ¿no? sí, fue un cambio irreversible. Ujú. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo entonces, ya tú tienes, cuántos años trabajando con jóvenes cuando eso pasa? Bueno, yo tenía 13, 12, 13 años. Fue en los últimos años ya de mi trabajo, 12 años más o menos trabajando con jóvenes. O sea, yo tenía 12 años quizás, enfocado más en el entretenimiento. Quizás los últimos 2 años de ministerio es donde nosotros incluso el programa del año, del último año que estuvimos, lo que hicimos fue tomar teología sistemática de Wayne Grudem y asignar un capítulo por mes como parte de la dinámica en la cual iba a correr un ministerio de adolescentes. O sea, ese fue como el programa del año que dejamos. Y finalmente, pues, Dios dirige el proceso de salir de la iglesia, justamente por esas diferencias que no pudieron conciliarse, diferencias doctrinales. Dios estaba hablándonos por medio de su palabra y no encontramos respuestas a mucho de lo que hacíamos. Y si tú supieras la historia de cómo terminamos en la IBI, eso puede ser otro programa. Bueno, Porque, pues esa iba a ser mi pregunta ahora, así que dale. ok, yo te De puedo todas decir, formas, perdón, para los que no saben, Moisés y su esposa son miembros, son líderes juveniles en la Iglesia Bautista Internacional del Pastor Miguel Núñez en Santo Domingo. así ¿Y es. cómo tú llegas a la IBI? Lo primero que yo debo de decirte es que yo era un anti Miguel Núñez, yo era un crítico, yo hablaba mal de la obra de Dios con esa iglesia y hablaba mal. Todo lo que yo hablaba, yo me unía a críticas y cientos de críticas y yo era, hablaba mal, o sea, mi corazón estaba lleno de arrogancia y nada bueno decía. Cuando yo salgo de la iglesia en la cual yo crezco, en la cual yo conozco al Señor, y en la cual de la cual estoy muy agradecido de mis pastores de esa iglesia, quienes me dieron toda la oportunidad de desarrollar el liderazgo que se desarrolló en esa iglesia. Cuando nosotros finalmente decidimos, o Dios nos ayuda a salir, pues la última opción de iglesia para mí era la IBI. Algunas personas me dijeron planta una iglesia, personas me dijeron nosotros te vamos a pagar el alquiler de un local, personas me dijeron nosotros te vamos a poner la silla, personas me dijeron cuenta con el sonido, pero Dios me estaba mandando a estarme tranquilo. Dios me estaba mandando a callar, a yo necesitaba recibir, yo me sentía drenado y además con mucha hambre de conocer a Dios. Yo había escrito un libro incluso que nunca salió, se llamaba Transforma Acción. Incluso yo paro ese libro y una noche escuchando un mensaje, Dios habla a mi corazón. Y no hablo audiblemente, pero en mi corazón yo sentí acercarme a la IBI. Y le digo a Bexi, vamos a la IBI el domingo en la mañana. Y me dice, ¿qué? ¿Tú estás loco? Y digo, no, vamos al primer culto a las 8 de la mañana. Antes en la IBI habían 3 servicios, 8, 10 y 12. Yo dije, vamos a las 8, que nadie nos vea, no ahí, escondidito, pequeñito, de chiquito, no escondemos. El pastor estaba trabajando la serie de El Padre Nuestro.
y el Sermón del Monte y entró en Mateo 6 en el Padre Nuestro. Ese primer sermón de Padre Nuestro que estás en los cielos fue muy fuerte. El segundo sermón, santificado sea tu nombre, fue más fuerte. Yo le digo, Bexy, tenemos que reunirnos con Miguel. El tercer sermón fue, venga a tu reino. Y él hizo un llamado y yo decía, pero en la iglesia, este tipo de iglesia no hace llamado, locos. Pero veo que él se atreve y no bajo la emoción, sino bajo convicciones, animando a la gente que han sido alcanzadas y Dios le está hablando, no por emoción, sino por convicción. Y yo dije, no, esto no es como lo que yo había escuchado, ni como lo que yo decía. Y le pedimos una reunión al pastor Miguel. Yo decía, no tiene que dárnosla, pero vamos a ver. Y el pastor Miguel nos da la reunión y estas fueron las primeras palabras que tuvieron que salir de mi boca. Yo no pude decirle otra cosa. Y le dije, pastor Miguel, perdóneme, yo he hablado mal de usted, yo le he criticado, yo le he señalado, yo sé que usted no es Dios, yo sé que usted es un pecador, pero yo quiero que usted sepa que yo he sido un crítico de la obra que usted ha venido haciendo. Y él sencillamente me dijo, Moisés, todos pecamos de una forma u otra y todos en algún momento hemos adoptado una actitud parecida. Olvídate de eso y claro, que yo te perdoné. A partir de ahí, incluso en medio de la reunión, el pastor Miguel lloró. Yo decía, este hombre llora. Yo creía para mí que él era un tipo seco, arrogante, orgulloso. Wow. Y ahí inicia nuestro recorrido. Sin embargo, yo seguí sentado. No me interesaba para nada servir. Me habían llamado de otras iglesias incluso para que me uniera para servir, pero Dios me lleva ahí y mi corazón empieza primero a ser sanado, a ser cuidado. Y entonces se da la coyuntura de mudarme a Santiago un año a hacer mis estudios teológicos. Yo tenía mucho siempre, desde que estaba sirviendo al Señor, siempre tenía mucho deseo de prepararme y estudiar. Incluso mi esposa y yo en el 2006, 2007, y aplicamos para ir a estudiar a Biola University, a hacer una maestría en estudios teológicos en la Universidad de Biola. Y en el momento que estoy mandando los papeles y papers, a veces sale embarazada de Josué, eso fue para el año 2008 por ahí. Y se paró todo. Entonces, pero se da esta coyuntura. Yo quiero que tú sepas y que una de las personas que más que impactaron mi vida fue una persona que quizás tú conoces, que se llama Lázaro Sierra. Teníamos un amigo en común. Tenemos un amigo en común y en una cena de Thanksgiving se metió el tema teológico y yo sin argumentos yo sin ningún tipo de argumentos y sin fundamento, yo arremataba y él me decía, se metía en los temas críticos, que si la salvación se pierde, y yo, claro que se pierde. Y él, en ese momento, él lo sabe, esto yo se lo he dicho, en ese momento él fue muy arrogante, pero me agarraba el versículo que yo le daba, me aplastaba y me decía, eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, para que tú hagas eso. Y yo, lleno de rabia, impotencia, porque defendía una posición sin tener los argumentos. Y Lázaro me invita, ya después que yo estoy en un proceso de esta hambre de Dios, aún estando en la anterior iglesia, él me dice, ¿qué tú vas a hacer el fin de semana tal? En febrero de 2011. Me dice, vamos para Minnesota. Y me invita al congreso de Desiring God, el Pastor Conference que ellos hacen en febrero por ahí. Y ahí Dios termina de volarme la cabeza. El congreso fue muy bueno, predicó Francis Chan, predicó Piper, pero Piper el domingo dio un sermón acerca del orgullo que partió mi alma en dos. Y yo me di cuenta cuánto orgullo había en mi vida y cuánto yo tenía que trabajar. Y ahí conozco a Luis Arocha. Y Luis Arocha me dice que ellos tienen un seminario en Santiago, avalado por el Reformed Baptist Seminar de Carolina del Sur, que es uno de los seminarios que tiene como teólogo a Sam Waldron, a Greg Nichols, incluso el mismo Paul Watcher, patrocina y envía estudiantes de Perú a Santiago. Tenía sede en Santiago. Él me dice, lo único que tú tendrías que mudar. Y yo, bueno, si esto es de Dios, pues Dios se encargará de orquestar todas las cosas. Y efectivamente, Dios ordenó todas las cosas y muchas personas nos ayudaron a irnos un año a Santiago. Y fue el año que yo necesité para reordenar todo lo que yo tenía y pensaba. Y tuve la oportunidad de hacer un MTS, que es una maestría en estudios teológicos, compartir con muchos estudiantes de Latinoamérica que se instalan en Santiago, estudiantes de Argentina, había un compañero de Rumanía,
estudiantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, y fue un año suficiente para Dios sacudir y ayudarme a levantar o hacer el fundamento de lo que realmente yo creo y puedo enseñar. Y a partir de ahí, entonces, ya cuando regreso a la IBI, ya me siento preparado para servir, y el escenario que se nos presenta para servir, básicamente ese es el de dirigir el grupo de jóvenes universitarios. Un grupo muy interesante, muy retante, porque es el campo de batalla donde mucho de su fe está siendo sacudida. Y también estamos dirigiendo un grupo de parejas en la IBI, o sea que por pura gracia, por pura misericordia, Dios ha usado esta iglesia, una iglesia llena de pecadores, una iglesia no perfecta, pero que tiene un deseo de que la verdad de Cristo sea establecida y que el Evangelio sea predicado. Wow. Y eso de dejar todo lo que estás haciendo y mudarte a otra ciudad, uh, que no es que estás fuera del país, estamos a hora y media de la capital. Yo soy de Santiago, así que más o menos me ubico. Cuando tú le dijiste eso a tu esposa y a tus amigos cercanos, ¿qué te dijeron? Mira, mi esposa estaba en la misma página. Mi esposa incluso me ayudó a quitar la ansiedad de mi corazón. Y nosotros teníamos una pequeña tienda y cosas como estas sucedieron. Nosotros oramos un viernes y dijimos, si esto es de Dios, que la tienda se venda. Emanuel, literalmente, el viernes en la noche oramos, el sábado en la mañana había una señora dando un primer depósito para comprar la tienda. Yo trabajaba como consultor de empresas y tenía un proyecto de consultoría de ya 2 años y medio, y en ese mismo mes el contrato se cierra por un cambio de director de la institución. O sea, Dios fue cerrando puertas y abriendo puertas. Mucha gente me dijo, tú estás loco. Yo tengo amigos de la iglesia que me dijeron, tú estás loco. Pero yo te puedo decir algo. Yo te puedo decir que pudimos palpar lo que es caminar bajo la voluntad de Dios. Vimos puertas abrirse, puertas cerrarse. Vimos irnos sin ningún tipo de deudas y ver cómo en la mano de Dios se movía a través de los hermanos que nos ayudaban mensualmente a sostenernos, porque no teníamos ingresos. Yo soy profesor universitario y aún así mantenía unas clases los viernes, porque ya los viernes no tenía clases en el seminario, venía todos los viernes a la capital solamente a dar esa clase en una universidad en Santo Domingo, y a ir a asistir a la iglesia el domingo en la mañana, y luego entonces el domingo en la noche asistía a la iglesia de Santiago. Pero yo te puedo decir que Dios nos ayudó y trabajó en áreas como el orgullo, lo primero, aprender a recibir incluso, es recibir de personas que tienen poco, y en lo poco que tienen te dan. Yo trabajo con nosotros el tema de la hospitalidad. Santiago tiende a ser una ciudad muy hospitalaria, pero la Iglesia Bautista de la Gracia que nos recibió, nosotros le tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón, porque se movieron. Mi esposa salió embarazada del segundo, empezando de Samuel, nuestro segundo hijo, empezando el seminario, y vimos la fidelidad de Dios con el tema de la hospitalidad, la gratitud. Vimos cómo Dios trabajaba con nosotros, temas que tenían que ver la dependencia de Dios. Dios nos proveía a través de las manos de los hermanos. Y cuando nosotros tenemos que regresar a la ciudad, que no teníamos de dónde, cómo, porque una mudanza mínimo anda por los $1,000, lo cual para una persona que no está trabajando, aquí es mucho dinero. Y vimos cómo Dios fue abriendo puertas. Nosotros tenemos testimonios de ver la mano de Dios obrando. Entonces, comparto uno. En una ocasión, Samuel había nacido ya y no teníamos para la medicina, una medicina que se necesitaba. Bexy estaba escuchando a Nancy Didemos, escucha a Nancy decir, si usted, yo respeto mucho de mis amigos, Piper, T.A. Carson y tan, pero si usted en este momento no ha leído la Biblia, deje de escuchar el programa y póngase a leer la Biblia. Ella abre la Biblia, abre el texto donde dice, si Dios nos ha dado con Cristo todas las cosas, ¿cuánto más nos dará? Y en ese momento, ella leyendo ese texto, tocan la puerta y la mamá de un amigo mío que andaba cruzando por ahí se detuvo y le dejó $2,000. Nadie habló con ella, nadie. Y en ese momento
nosotros nos dimos cuenta cómo Dios estaba proveyéndonos a través de la mano de los hermanos. Y fue una época de mucho crecimiento, de ver a Dios, de sentir el calor de la iglesia, la mano de los hermanos. En otra ocasión no teníamos comida, literalmente no teníamos comida. Y Bexy me dice, Moisés, hay que hacer una compra. Y salgo a la calle a buscar el trabajo, tocar las puertas y ver. Y yo le dije, Dios conoce nuestra necesidad y oramos. A las 11 de la mañana le llama una señora de la iglesia y le dice, Bexy, Dios, yo quiero saber si tú necesitas algo y ella le dijo, no, hermana, lo que usted crea. Y a las 6 de la tarde yo estaba recogiendo una compra de 10,000 pesos, quizá algunos $250 más o menos, para que tenga idea. Y esa señora compró todo lo que nosotros necesitábamos. Nosotros no la llamamos, Dios sencillamente fue proveyendo. Y así vimos la mano de Dios. Yo creo que fue una de las épocas de mayor crecimiento nosotros como familia. Y eso no solamente nos ayudó a entender que el conocimiento teológico tiene que ser evidente en tu día a día. No es sencillamente tenerlo en la cabeza, es ver de qué manera eso impacta tu manera de vivir. Y nosotros recibimos una materia que no estaba en el currículum de Reform Baptist Seminar, que fue la materia que Dios nos permitió recibir, que era ver a Dios obrando en medio de la necesidad por medio de los hermanos. Oh, gloria a Dios. Mira, son de las cosas que, o sea, tú escuchaste la voz de Dios, decidiste ir, a pesar de que te decían que tú estabas loco. Y mira cómo Dios entonces, él avaló el llamado. Es la fe en práctica. Así que creo que eso puede ser la mejor enseñanza que tuviste en ese año. Sí. Sí, así que, wow. Dime entonces, tú regresas a la capital, empiezas a trabajar con el grupo de jóvenes, ¿cómo que se llama? YAD. Jóvenes andando diferente. Vamos a decirle YAD. Cuéntame más o menos, ¿en qué consiste ese ministerio? ¿Qué ustedes hacen? ¿Ustedes se reúnen semanalmente? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es la actividad, el itinerario? Te explico. En la IBI, el grupo de todos los jóvenes están en una de estas 4 estructuras. Los preadolescentes, que es Junior High, ¿ok? Ese grupo tiene un líder. El High School tiene otro grupo, otro líder, se llama GAP, Generación de Adolescentes con Propósito. Los universitarios, estoy yo como líder, y estos 3 grupos tienen un pastor, que es el pastor Joel Peña, que incluso sale a estudiar ahora al Southern. Luis viene, él va ahora a capacitarse. Y está el 4 grupo, que es el de Emi aquí, que son jóvenes profesionales solteros. Este lo dirige el pastor Héctor Salcedo, Chacho. Entonces, esa es la estructura, cómo funcionan los jóvenes. Si tú estás en alguno de ellos, pues entonces tú te insertas según la etapa de tu vida en la cual tú estás actuando. Nosotros lo que hacemos usualmente es que desarrollamos un programa de un año alineado a lo que ha sido la visión de la iglesia para ese año. Por ejemplo, cuando la IBI cumple 15, 16 años, lanza lo que se llama Operación Antioquía, que es salir ahora a predicar y evangelizar. Por eso tú ves cuán intencional se ha sido el trabajo que se está haciendo para Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en el YAD, que es el grupo que nos ha tocado dirigir, nosotros desarrollamos un programa semanal que va en 4 pilares. Una parte que tiene que ver con la formación y el discipulado, una parte que tiene que ver con la coinonía, porque al ser una iglesia grande, los aspectos de coinonía son importantes para esa edad. Otra parte que tiene que ver con el tema de hacer obras o trabajar ayudando, y la parte que tiene que ver con evangelismo. Nosotros semana tras semana desarrollamos programas. Tenemos un programa de discipulado antes de nuestras reuniones, porque el joven universitario, al estar en la semana, en la noche en la universidad, no asiste a las reuniones de los miércoles que la IBI tiene para estudios bíblicos. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de que empiecen otras reuniones a las 7, de 6 a 7, entonces tenemos un discipulado para que ellos puedan crecer y afianzarse. Desarrollamos series que tienen que ver con temas de apologética para que ellos puedan defender su fe. Desarrollamos
temas que tienen que ver con el tema de la masculinidad y la feminidad, porque van a ser ya, luego de ser profesionales, la próxima decisión va a ser casarse o hacer una familia, formarse. Siempre desarrollamos temas que tienen que ver con cómo tú eres iglesia y cómo tú haces comunidad dentro de la iglesia. Y nosotros lo que hacemos es, por medio de la predicación de la palabra semanal y en la predicación del evangelio, lo equipamos para que ellos impacten en sus universidades. En el 2015 el YAT se va a enfocar ahora en desarrollar círculos en las universidades para ahora todo lo que ha recibido pues pueda detonar dentro de las universidades. Y como la República Dominicana todavía no está tan cerrada a eso, pues nosotros queremos, antes de que se levanten restricciones y limitaciones, poder empezar a esparcir la palabra del evangelio, crear debates en las universidades, hacer conferencias. Mira qué bien. Y más o menos, ¿qué tan grande es este grupo? ¿Cuántos miembros? Nosotros promedio, el año pasado, promediamos 135, llegamos a tener 150, pero el promedio anda por ahí, 135 jóvenes de diferentes universidades, porque la dinámica en República Dominicana es diferente a la dinámica en Estados Unidos. En Estados Unidos el estudiante vive en el campus, aquí el estudiante continúa viviendo en su casa y va a las diferentes universidades que están en la ciudad. Así que nosotros lo que hacemos es eso, lo preparamos, los equipamos con la palabra, el evangelio, y los enviamos a la universidad a que puedan ser sal y ser luz y puedan defender la verdad. Y no deja de ser un grupo joven, él ya tiene menos de 10 años, es un grupo relativamente joven, y sabemos que a la par de lo que la IBI está haciendo como iglesia, nosotros también queremos ir proveyendo recursos para que Latinoamérica pueda usar, de manera que sus ministerios juveniles puedan también ser equipados. Nosotros creemos, como hay mucha necesidad de iglesias que prediquen la verdad y el evangelio no adulterado, así mismo los ministerios juveniles. Y hemos recibido algunas inquietudes de gente de Santiago de Chile, varias iglesias de Latinoamérica que nos han pedido algún tipo de asesoría. Nosotros queremos contribuir con esa misma visión, sin descuidar el trabajo local, que es a lo que Dios nos ha llamado, y vamos a compartir el material y vamos a compartir videos de manera que podamos también ayudar a esos ministerios juveniles en Latinoamérica a que puedan desarrollar ministerios efectivos, no inclinados al entretenimiento, pero tampoco descartados, porque hay gente que dice, bueno, el ministerio juvenil no aparece en la Biblia, y como no aparece en la Biblia, el ministerio juvenil, nosotros creemos que... hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia. Exactamente, nosotros creemos que es un excelente espacio para transformar por medio de la palabra y la predicación del evangelio las vidas de esos jóvenes y mandarlos entonces a ser instrumento de impacto en sus universidades. Bien interesante que está eso, Moisés. ¿Y ustedes hacen campamentos, hacen conferencias juveniles también? Mira, nosotros hacemos lo que llaman campamentos o retiros. Y como hay 3 ministerios juveniles o 3 ministerios que están divididos por la etapa que van, uno tiene que distribuirse los años. Me explico, el año pasado nosotros tuvimos el campamento del YAD y del GAP. Este año, empezando, van a ser el campamento de panas. El año de arriba, entonces nosotros volvemos a tener un campamento para esto. Estamos viendo de qué manera, por ejemplo, en el caso del YAD, vamos a tener mini retiros, uno cada 3 meses, de manera que el campamento no sea como un oasis en mi desierto, en mi andar, sino que nosotros cada 3 meses podamos reencontrarnos y tratar temas con los cuales en esa edad están luchando. Entonces, yo creo que de una forma u otra, los campamentos son un instrumento también, porque el que asiste al campamento asiste por una de estas 3 razones. Una, sencillamente por lo que nosotros llamamos coro, porque van mis amigos. 2, porque me interesa una chica o un chico. O 3, genuinamente porque tengo hambre de crecer y continuar, ser expuesto a la palabra de Dios y ser confrontado. Entonces, esas son las 3 razones por las cuales un joven se acerca. Yo lo que estoy convencido y he visto en mi trayectoria juvenil es cómo Dios usa cualquiera de esas 3
escenario por el cual, o motivaciones por las cuales tú te acercas, y he visto vidas que han sido cambiadas, vidas que van por un motivo y terminan eh, sus vidas trayendo arrepentimiento y posteriormente frutos de arrepentimiento y posteriormente convirtiéndose en hombres y mujeres de Dios. Entonces, yo creo que también son un instrumento de Dios y una vez cada 2 años, él ya hace un retiro, incluso que lo abre a otras iglesias hermanas, donde vienen jóvenes de iglesia de IBSJ, iglesia de jóvenes de la iglesia Ivo, o sea, jóvenes de la iglesia del pastor Sugel, del pastor Otto Sánchez, y así sucesivamente. Wow, yo veo que tienes toda esta experiencia de campamentos. Puedes escribir un libro acerca de... Estamos, estamos en eso, estamos Mira qué eh, bien. escribiendo algunos capítulos de lo que sería un ministerio juvenil centrado en la cruz, Wow. para traer este balance y no desaprovechar el tiempo, energía, talento, dones que tienen los jóvenes para servir. Que luego que uno se casa, tú lo sabes que tiene 3 hijos, la dinámica cambia. Tu familia se convierte en el primer ministerio o en el principal ministerio por el cual tú vas a ser responsable. Pero cuando uno está en la juventud, y nos ha pasado, nosotros tenemos ahora solamente una estructura de jóvenes que nos ayudan con sus dones y su talento a hacer redes sociales, diseño gráfico, videos, nos ayudan en todo el aspecto logístico, nos ayudan en el tema del evangelismo, nos ayudan en el tema de discipulado, nos ayudan a dar seguimiento y es una estructura de 30 y pico que pudimos formar el primer año. Este segundo año vamos a volver a formar otro grupo para que ellos se inserten en la dinámica. Nosotros sabemos que el ministerio sus prioridades son ellos, no las actividades, los programas, el entretenimiento, son ellos y sumergirlos en la palabra de Dios. Mira qué bien. ¿Y tú tienes idea, Moisés, en más de 15 años trabajando, ministrando en campamentos y con jóvenes? ¿Tú tienes idea más o menos de cuántos campamentos de jóvenes tú has asistido? A veces yo, antes de casarme, iba de un campamento a otro campamento solamente a predicar. A veces bajaba de Jarabacoa a, que tú sabes dónde está eso, bajaba a Comatillo, que en Yaguate, el mismo día. Y yo creo que es una oportunidad inmerecida que Dios nos ha dado. Y continúa, yo creo que tú sepas que mucha gente que ha visto el cambio que sucede en mi vida, que me tilda de bautista, y cuando digo así bautista, es porque en el mundo pentecostal y neopentecostal, que hay mucha necesidad, y es donde se hacen más campamentos, porque hacen campamento y retiro de manera constante. Ellos me siguen invitando y yo te puedo decir y testificar cómo hoy yo he visto y estoy viendo una generación de jóvenes que están cansados de la manipulación, cansados del emocionalismo, una generación que cada día más tiene hambre por conocer al Dios de la Biblia y no el Dios que le contaron y el Dios que escucharon, sino muchos líderes juveniles incluso tienen hambre de acercarse a la Escritura, conocer más acerca de Dios. Y estoy viviendo eso en esta etapa de mi vida. La verdad es que muchos jóvenes líderes dijeron, ya está bueno de ser manipulado y de sencillamente repetir las cosas que yo he escuchado. Y sigo aceptando las invitaciones, no me importa si es pentecostal, neopentecostal, si es bautista. Tuve la oportunidad de predicar en el campamento de aquí nacional bautista, que se hace también, y yo decía, wow, Dios, con tu gracia me ha llevado de un campamento nacional pentecostal a un campamento nacional bautista, y esto evidencia la gracia y seguimos ministrando. Y es bueno que sepamos que no se trata de Moisés, sino de la gracia de Dios sobre la vida. Y Dios nos libre en algún momento de atribuirnos algún mérito que no tenemos ni que no corresponde. Amén, amén, amén. Y cuéntame un poquito, Moisés, acerca de los medios de comunicación, porque hay algo y creo que desde que te conozco en las redes y una vez por su causa te puedo saludar personalmente ahí en Santo Domingo, algo que me ha impactado, que me ha llamado la atención es cómo tú has podido tener influencia con gentes del medio, de la televisión
secular en República Dominicana, ¿cómo tú puedes ser invitado a programas de audiencia nacional a tratar temas religiosos, temas de actualidad? ¿Cómo tú entraste ahí? ¿Tú tienes idea cómo llegaste a Sí, eso? es interesante. Eh, Simultáneamente, cuando yo empecé mi trabajo en el Ministerio Juvenil, yo empecé un programa radial en una emisora de frecuencia FM, que para jóvenes se llamaba En Crecimiento, y otro programa también se llamaba Vida y Poder, y ahí yo empecé a dar la opinión en los medios de comunicación. No fue hasta que yo escuché una conferencia de mensajes subliminales en la música de un puertorriqueño que vino. Cuando terminó, yo le dije, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. No tienes que leerte estos libros. Y yo dije, bueno, de eso en ese momento había leído algunos. Y, y, y empecé a desarrollar el tema, la conferencia de mensajes subliminales en la música. Y lo oí en los muñequitos. Ah, que le daba para atrás a la grabación. Exactamente. Entonces, de ahí me hacen una primera invitación a un programa de televisión, un programa de jóvenes, se llamaba Conectados. El productor se llama Tuto Guerrero. Hoy él es incluso productor de video e incluso cine. Pero en ese momento, esa fue como la primera experiencia. Y de ahí empezaron a subir invitaciones tras invitaciones. Yo te puedo decir que ha sido única y exclusivamente mera gracia de Dios. Después empecé a darme cuenta que más que ir, me preocupaba por la persona que me invitaba y empecé entonces a hacer relaciones con personas de los medios. Yo te puedo decir que en algún momento en estudios bíblicos que nosotros hemos tenido, hemos estado con los principales conductores de televisión de este país o con el mismo José Esteban, que es el director y su esposa, que es el director de Pura Vida. Y en algún momento pudimos estudiar la Biblia juntos. Y Dios fue abriendo las puertas. Yo no te puedo decir que hice nada, que fue intencional. Las invitaciones fueron lloviendo una sobre otra. Luego entonces empecé a abandonar lo del tema de mensaje subliminal y empecé a tocar temas de debate de la palestra pública, temas de debate general. Luego me empezaron a invitar a programas específicamente de debates. En un programa que se llama Leila Controversial, donde lo único que se hace son fijar varias posiciones. Y Dios nos fue poniendo en gracia y Dios fue abriendo las puertas. Hoy tenemos un segmento en un programa nacional, incluso se ven en Estados Unidos, en el canal Telecentro. Oye, ¿cómo se llama el programa? El Escándalo del 13. Es un programa meramente Bueno, secular. Y los conductores son personas con las inquietudes de la sociedad. Hay un programa donde yo llevo siempre una propuesta. Ellos quieren mantener el programa porque le ha generado muchos comentarios a favor. Y yo tengo 30, 40 minutos los miércoles donde me hacen preguntas de las cosas y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Anabel, que es la compañera, ella muestra mucho escepticismo y es la persona sin hacer papeles, es ella, que, que representa como la parte de la sociedad que no cree. Y Dios nos ha ayudado ahí, también Dios nos abrió la puerta en Pura Vida, ellos me habían invitado a formar parte y tenían el nombre de este proyecto, ese nombre de Ahora Podemos Hablar, no es un nombre mío, la emisora se escucha a nivel nacional. Y entiendo, por ejemplo, en el caso de Pura Vida, que nuestro rol es poner a las personas a ver a la luz de la escritura todos los temas que ellos deciden creer, incluso temas que quizás ellos no van a escuchar en su iglesia. Hemos tenido buenos testimonios y hemos tenido la reacción de personas del movimiento apostólico y profético. Cuando en algún momento hemos tenido que tocar temas que tocan los intereses de ellos y ellos han llamado al emisor y se han quejado y han dicho que nosotros queremos poner una doctrina u otra. Pero Dios en su gracia nos ha permitido llevar la verdad. Yo creo, Emanuel, que nosotros que venimos de ahí y que no estamos en un extremo, en el otro extremo, yo creo que nosotros estamos llamados también a ayudar a mucha de esa gente que tiene hambre de Dios y a mostrarle cuán importante es que la Biblia sea nuestra autoridad en todas las decisiones que nosotros tomamos. amén. Y ha sido pura gracia. Nosotros hemos invitado a mucha de esa gente de los medios seculares de la iglesia, algunos han ido a la IBI, otros permanecen, otros entran y salen, pero creo que es una manera de poder usar ese medio para alcanzar a las personas. Qué bien. Entonces, este programa en Pura Vida sale los jueves en A las la 8. noche, ¿no? A las A 8. las 8. Entonces, y se puede escuchar a nivel Por internacional. internet.
Sí, claro, por la internet, www.purevidafm.net. Es una emisora netamente neopentecostal, es una emisora con una gran audiencia. Los ratings en la República Dominicana la colocan dentro de las 5 primeras emisoras, de 67 emisoras que hay en el país. Ella está entre las 5 primeras emisoras a nivel de rating y es una plataforma. No necesariamente nosotros compartimos todo lo que se dice allá, pero sabemos que Dios nos ha puesto ahí por el tiempo que Él quiera para llevar esa verdad. Y hemos tenido invitados, hemos tenido todo tipo de temas, y hemos invitado incluso al pastor Otto, al pastor, a varios pastores de la IBI, Fausto, Héctor Salcedo, el mismo pastor Joel Peña, el mismo pastor Miguel Núñez ha estado compartiendo Ahora Podemos Hablar. Hemos invitado a pastores de otras iglesias también, incluso de iglesias con una visión neopentecostal. Hemos estado tocando temas, pero ese proyecto inicialmente, en Ahora Podemos Hablar, tenía como equipo base, me tenía a mí como el host y tenía a Lázaro Sierra, aunque usted no lo crea, Sí, tenía él estuvo al principio, yo recuerdo. a Oscar Arocha, y tenía a un amigo que se llama Rafael Zorrilla, cariñosamente Pichu, y ese era, pero luego por disponibilidad del mismo tiempo de ellos, se fue, tuvimos que relanzar la propuesta solamente teniendo o invitados o yo desarrollando los temas. Qué bien, qué bien. ¿Tienes algún testimonio de oyentes, algo que te hayan escrito, algo que tú sepas, o sea, que Uh Dios -huh. impactó a alguien a través de estos programas? Claro, nosotros tenemos casos de personas, de incluso conversión de personas que han venido a los pies de Cristo por pura gracia. Dios ha usado el medio para alcanzarlos. Hasta una vez tocamos una serie acerca que tocaba la fibra de falsos profetas y falso apóstol y todo lo demás. Y recibimos el correo de una familia completa que salió de una iglesia donde las características que dimos encajaban perfectamente a esa persona o al pastor de esa iglesia. Y el esposo nos escribió y nos dijo gracias porque todo lo que ustedes hablaron fue una radiografía de lo que se está viendo en mi iglesia y nosotros, mi familia completa decidió salir de esa congregación. Y yo creo que nuestro rol no es sacar a la gente de la iglesia, pero hacer que la persona venga en la verdad del Evangelio. Y yo lo digo, lo afirmo, y usted puede estar de acuerdo, no digo tú, quizá quien ve la entrevista puede estar de acuerdo o no, pero creo que la mayor amenaza del Evangelio hoy es el movimiento apostólico y profético, que ha invertido la verdad del Evangelio para poner y centrarlo en los beneficios e intereses del hombre. Interesante que el Señor te ha abierto estas puertas y te ha ayudado te ha dado esta plataforma, como tú mismo dices, a Moisés, para, para traer la verdad del Evangelio a tantas personas que en realidad lo necesitan. Y oramos para que el Señor te siga usando, te siga dando sabiduría, te siga dando discernimiento y esa palabra para que más personas lo puedan escuchar. En cuanto a, creo que tocamos este tema un poquito. Eh, te pregunté, o tú estabas diciendo que estabas escribiendo un libro. Cuéntame un poquito de si es solo uno, si hay varios en proyecto y para cuándo tú crees que esto saldrá. Te cuento que un libro que escribí de 200 páginas se llamaba Transformación. Es el libro que está bajo revisión porque yo lo había escrito muy centrado en el hombre, en cómo el hombre debe de tomar y todo lo demás. Y estamos viéndolo, revisándolo, a la luz de lo que el pasaje está basado en Romanos capítulo 12, versículo 2. Incluso registré el nombre, llegué a hacer la carátula y todo lo demás. Le hicimos corrección de estilo al libro. Y ahora, revisando el material, nos dimos cuenta donde el libro tiene oportunidad de mejoras. Y ese libro esperamos que podamos sacarlo porque es un factor tiempo. Cuando uno tiene que dividir su tiempo entre el trabajo y el ministerio, tú que estás en eso y has sabido que no es tan fácil el poder sacar tiempo cuando tú tienes como prioridades, por ejemplo, tu tiempo de devocional con Dios, tu tiempo de prepararte para tu familia y ministrar a tu familia también, y también tienes que sacar tiempo para ministrarle a esa otro. A veces eso pasa a otro plano. Yo espero
poder tenerlo a final de este año o antes, porque estoy haciendo incluso un paper que está basado en Romanos 12:2 y me va a dar mucha orientación de cómo podemos reescribir el libro. El otro libro del cual ya tengo el índice es el libro de Ministerio Juvenil centrado en la cruz, centrado en la cruz. Y es un libro que quizá no tenga muchas páginas, pero que pueda servir como guía para aquellos que le interesa el Ministerio Juvenil, aquellos que están trabajando ya en el Ministerio Juvenil, o aquellos que se sienten que su Ministerio Juvenil no está dando frutos de arrepentimiento, no está trayendo frutos. ¿Cómo podemos reenfocar el trabajo con los jóvenes de manera que exalte el nombre de Cristo y de manera que traiga edificación a la iglesia? Y ese ministerio, básicamente, ese libro tendría cerca de algunos 10 capítulos, donde se va a hablar de eso, de por qué el ministerio debe estar centrado en la cruz, entretenimiento versus la palabra. También el ministerio no sustituye, esos son algunos de los capítulos que estoy mencionando. El ministerio juvenil no es sustituto de la labor familiar. Cómo sacarle provecho a las actividades evangelísticas, cómo hacer discipulado juvenil, y algunos de los capítulos que tendría ese segundo libro, pero ese solamente está en Scratch. Bueno, pero por lo menos tienes una idea. Sí. Y se ve que va a ser muy interesante, porque hay muchos escritos y muchos libros para ministerios juveniles, pero muy pocos que sean en realidad centrados así en crecimiento doctrinal y de la palabra de Dios. Tú usas las redes sociales, usas Twitter, usas Facebook. Ahora a final de año usaste mucho hablando acerca de realidades con Dios y del nuevo que Dios me enseñó. Exacto, lo que Dios te enseñó. ¿Tú tienes un blog? ¿Alguna vez lo has tenido? ¿Piensas hacerlo? Sí, yo tuve un intento de blog y no te rías porque... Pero yo no me estoy riendo. Ok, yo tuve un intento... No es de ti, es contigo. Ok, yo tuve un intento de blog y realmente el factor tiempo ha sido mi mayor enemigo para escribir. Yo tengo planes de sacar un blog, incluso yo pagué por años el dominio y nunca pude, pero tanto Bexy como yo estamos trabajando para poder traer un blog de muchas de esas cosas, incluso de lo que se está haciendo en el Ministerio Juvenil, de compartir los libros de manera gratuita por medio del blog, y estamos trabajando con eso. Ahí estamos buscando alguna persona que nos asistan. A mí me gustaría tener más presencia en las redes sociales. Me apoyo mucho en Hootsuite. Cuando tengo tiempo, programar entonces mucho de lo que posteo, pero el trabajo 8 horas, 8, 9 y hasta 10 horas, y a veces el tiempo cuando uno regresa a la casa, tú tienes los brazos, 6 brazos, los 2 de tu esposa y los 2 de tus 2 niños que quieren atención, y para mí la familia tiene mucha prioridad. Entonces yo quisiera tener mucho más presencia, y en el momento que lo haga, porque te confieso que mi corazón late por servir al tiempo completo, y mi oración es en algún momento, si es la voluntad de Dios, poder servirle a tiempo completo, estar sirviendo el tiempo completo en la obra del Señor. Pero Dios es soberano y yo rindo mis planes a su voluntad. No quiero hacer nada fuera del marco de la voluntad de Dios. Y ese es el deseo de mi corazón. Mi corazón arde por estar en el tiempo completo en mi ministerio. Y en el momento que eso suceda, pues tendremos muchas redes sociales, mucho más de blog, sencillamente aportando un grano de arena a la expansión del Evangelio. Qué bien. Recientemente yo vi un spoken word que hiciste con los jóvenes o con el Ministerio Juvenil, un video que estuvo muy bueno. ¿Tú estás planeando hacer más de esos? ¿O? Te cuento que sí, y te cuento que el mismo involucramiento de los chicos fue el que trajo a luz ese spoken word. Ellos escribieron el spoken word
hay un estudiante de cinematografía que quiso grabarlo y hacerlo con todos los tiros de cámara que tiene, y otro que está estudiando también guionista, algo así, y ellos mismos traen los recursos. En ese caso, yo le decía, pero ¿por qué no lo hacen ustedes? Y dijeron, no, es que tú lo puedes hacer bien. Y ellos entendieron que fue, y ellos quieren seguir haciendo. Yo no generé el contenido del spoken word, fueron ellos mismos que con sus dones y su talento pues lo pusieron al servicio. Y mira el resultado. Y sí, esperamos seguir haciendo. Es impresionante el potencial que tienen los jóvenes y yo creo que si hay alguna manera de llevar todo ese potencial para que honre el nombre de Cristo, es por medio de esos ministerios juveniles que crean espacios. A veces las iglesias no tienen espacios para que se desarrollen los jóvenes. Pero si eso que los jóvenes tienen, de lo cual Dios ha equipado, lo pueden poner al servicio de la iglesia y se le genera ese espacio, imagínate, un guionista puede escribir un libreto, el que está estudiando cinematografía puede practicar, la que estudia publicidad le encanta hacer diseños y eso es un equipo que ha venido como resultado de eso. Esperamos hacer más spoken word y esperamos más que hacer spoken word y continuar ayudando a los ministerios juveniles a que puedan enfocarse en Cristo y hacer ministerios cristocéntricos. Nací muerto en pecado, en la gravedad de mis pasiones entregado. En mi alrededor todo torcido estaba, oscuridad dentro de mí solo se encontraba, pues vivía practicando la iniquidad, aunque no hallaba felicidad completa en la maldad. De mi condena no podía escapar y en mi alma yo descanso no podía encontrar. Permanente confusión, vivía con tensión, siguiendo los deseos de mi corazón. Hasta que Jesús del pecado me rescató, con él de los muertos me levantó. Desde ahí mi vida ya no fue igual, porque empecé a tener sed de justicia y de verdad. Él renovó y alivió mi corazón con una paz que inspiró todo mi interior. A amarle, a buscarle, a conocerle, a profesarle, a seguir todos sus pasos hasta cara a cara mirarle. Porque antes de él, sacrificio se debía. Pero luego de su cruz, ya nadie más pagaría. Ahora, los que hemos creído en él somos hermanos. De un solo evangelio y un plan perfecto participamos. Él en todas sus promesas ha sido fiel. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo y tú también. A servir a la iglesia hemos sido llamados y amarnos entre los que la conformamos. A dar la gloria a quien nos ha salvado y llevar su mensaje a quien aún no lo ha escuchado. Pues es por él que vivimos y existimos. Es por él que tú y yo estamos reunidos. La iglesia no es un conjunto de rocas hechas con las manos. La iglesia somos tú y yo cuando nos juntamos y nos amamos. Amén, amén, amén. Ya para ir cerrando, mi hermanito, tú hablaste acerca de cosas que te gustaría estar a tiempo completo trabajando en la obra. ¿Tú te ves como pastor alguna vez? Sin duda alguna, sí. Yo creo que mi corazón late por servirle al Señor dirigiendo una grey, si es únicamente la voluntad de Dios. Eso lleva consigo continuar preparándome. Eso lleva consigo el deseo de mi corazón continuar preparándome. Yo no te digo que va a ser mañana o que va a ser, pero me gustaría en algún momento poder servirle al Señor pastoreando, sirviendo en una iglesia, no necesariamente, aun cuando me siento muy atraído por ser por ser un pastor de predicación. Pero si Dios entiende que no es así, que Dios quiere que sea de otra forma, yo lo voy a hacer a la forma de Dios. El deseo de mi corazón y el anhelo de mi corazón es, y la palabra en 1 Timoteo 3 dice, el que anhela obispado, buena cosa desea. Yo creo que Dios ha venido preparando mi corazón para eso. A veces estoy en reuniones y yo digo, esto está bien,
pero yo daría mi vida por servir al reino. Esa es la realidad. Amén, amén. Bueno, mi hermano, de verdad que ha sido muy buena esta entrevista y doy las gracias una vez más por aceptar mi invitación. Y quiero que cerremos. Yo sé que muchos jóvenes, muchos hermanos que nos están viendo en Latinoamérica, que tú puedas tomar un par de minutos para darle una exhortación, para si son personas que quieren entrar en ministerios juveniles, si son personas que están sintiendo un llamado pastoral, un llamado a cualquier ministerio, que tú puedas tomar un par de minutos para darle una exhortación, una palabra. Claro, yo entiendo que la exhortación sería la que encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pablo le decía a Timoteo, procura diligentemente. No solo que lo procure, que seamos diligentes en presentarnos a Dios como obreros aprobados. Y luego dice que maneja la palabra de precisión. Pablo le dice eso a Timoteo en el 2.15. En el 3.16 le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para reprender. Y en el capítulo 4, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Yo creo que si tomas estos 3 versos, te vas a dar cuenta de 2 cosas. Uno, la importancia de que ya sea en tu vida o en el ministerio, la centralidad de la Escritura y la centralidad de Cristo. Yo creo que si Dios te está llamando a servir en el ministerio juvenil, pues primero debes de centrar tu vida en Cristo y en el poder de su palabra. Lo segundo es que si estás sirviendo como joven o te interesa servir en un ministerio juvenil, aproveches tu juventud. Piper decía, no desperdicies tu vida. Aprovecha tu juventud. Tú tienes fuerza, tienes tiempo, tienes recursos, incluso de manuales para hacer cosas para el ministerio. Enfoca el ministerio en Cristo, enfoca el ministerio en la palabra de Dios y es seguro, no porque tú hagas nada especial, es porque la misma palabra garantiza que ella no regresa vacía. Y un ministerio juvenil que esté anclada en la palabra de Dios es un ministerio juvenil que va a generar resultados. No te enfoques en los números, no te enfoques en lo bien que se sientan los jóvenes, enfócate en predicar la palabra y que Dios traiga transformación a su vida. Y si Dios te está llamando al ministerio, pues prepárate, equípate. No necesariamente tienes que ir a un seminario, si Dios te da la oportunidad de hacerlo, hazlo, pero hay tantas herramientas en la internet, hay tantos cursos en la internet que te pueden ayudar a fundamentar tu crecimiento en la palabra de Dios. Dios te guíe, Dios te ilumine y que Dios por medio de su Espíritu Santo pues te llene del conocimiento de su voluntad y de sabiduría, así como Pablo le pedía a Dios en Colosenses capítulo 1. Ese sería nuestro deseo y nuestra oración. Wow. Mejor de ahí se daña. Bueno, de verdad, muchísimas gracias una vez más, Moisés, por tu tiempo. Y espero en algún momento, cuando venga a República Dominicana, tenerte en alguno de los programas, Manuel, para que entonces yo cambiar y hacerte ya tengo que prepararme mentalmente entonces. Oye, de verdad, mi hermano, gracias por tu testimonio, gracias doy gloria a Dios por tu vida, porque de verdad que ha sido inspiración para muchos, para mí también, y tu familia, tu entrega a tu familia, Betsy, los niños, y yo sé que vienen muchas cosas. Dios lo ha estado preparando para cosas mayores y gracias por su disposición, gracias por escuchar el llamado, por servir y por ser ejemplo en todos los sentidos de la palabra. Bueno, gloria a Cristo, hermano, y que Dios use también tu vida y tu talento y lo que Dios ha puesto en tu corazón para seguir alcanzando vidas. Yo creo que de eso trata nuestra vida y padecer incluso si es necesario para que el Evangelio llegue donde llegue y que Dios te use para su gloria. Amén, amén. Pues a ustedes, amigos, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí. Pueden seguir a Moisés en Facebook, en Twitter. Yo sé que le pueden hacer preguntas, pueden contestar. Él siempre contesta, así que pueden escuchar su programa de radio también. Y espero que hayan podido aprender algo y que hayan podido ser tocados con algo de lo que se ha dicho en esta entrevista. También síganme a mí en las redes, en mi blog, y estén atentos porque este año tengo alineado
muchas personas que han bendecido mi vida y que yo sé que van a bendecir la tuya también. Así que gracias por su sintonía. Dios le bendiga mucho. Bye bye.